decline o... Estoy grabando, eso me olvidé casi. Ah, bueno. Por medio de la prórroga, entonces, lo que vamos a hacer es las partes en un proceso judicial, por medio de la prórroga, del Instituto Jurídico de la Prórroga, lo que va a lograr es, o tratar de lograr, si se reúnen los requisitos que exige, es desplazar la competencia de un órgano jurisdiccional, de un juez, de un magistrado. Claro. Se relaciona generalmente la prórroga con los juicios o los procesos universales, que es el juicio sucesorio, el concurso y quiebra. Es decir, que esos procesos atraen a todos los litigios que tengan las partes en otros lugares, ya sea en la misma provincia o en otra provincia. El ejemplo más común es que yo tenga varias deudas, varios juicios ejecutivos en Buenos Aires, en San Luis, en Formosa, tenga varios juicios ejecutivos, esté afrontando yo el proceso, interín o en ese momento yo fallezco. Se inicia mi proceso sucesorio atendiendo a mi último domicilio, donde yo tenía, supongamos que tenía acá en Formosa Las Lomitas. Por lo tanto, el fuero de atracción por medio de la prórroga va a hacer que todos los juicios vengan al sucesorio. ¿Se entiende? El juicio ejecutivo que yo tenía en Buenos Aires va a venir acá al sucesorio. El que tenía en San Luis va a venir acá al Claro, sucesorio. sí. Todo eso, bueno. Eso, ¿cuál es el fin que tiene el fuero de atracción y por medio de la prórroga, desplazar la competencia? Es que se dicten resoluciones, los órganos jurisdiccionales dictan resoluciones que no malogren o que no frustren los derechos de terceros. Imagínate que el sucesorio se inicia acá y que se esté tramitando juicio de ejecutivo allá, acá se repartan todos los bienes, se van a frustrar los derechos de los acreedores en los otros juicios que se están tramitando. ¿Sí? Ese es el fin que tiene. Entonces automáticamente vos te encontrás con que tenés un juicio con vos, su abogada, del que me demandó a mí. Te encontrás con que yo fallecí, el juicio se está tramitando en San Luis, automáticamente vos denunciás el fuero de atracción y que se remitan la actuación al sucesorio de acá, o inclusive lo podés iniciar vos como representante de un acreedor mío, eh, iniciar el sucesorio acá, ¿viste? Y pedir que vengan todos los expedientes tuyos al menos, que se... Uno tiene que pedir entonces el fuero de atracción o es, o es de oficio nomás eso. Y ahí ya tenemos que ir depende en qué proceso estamos, ¿viste? Sí. Acordate vos las características de los procesos civiles en donde las partes son los que tienen que impulsar el proceso y el juez es un mero espectador. Es decir, que el actor pide y el juez dice sí o no. El demandado pide esto y el juez dice sí o no. Entonces, si estamos en un juicio civil, las partes son los que tienen que denunciar, hacer saber eso al juez, ¿sí? Ahora, diferente es el juez penal que lo puede hacer de oficio. Si llega a Claro. surgir este fuero de atracción, hay un delito federal. O sea, se está investigando un delito ordinario y aparece que en realidad hay un delito federal en eso. Por el fuero de atracción, automáticamente eso va a ir a la justicia federal. Y si el juez advierte, debe remitirlo de oficio por la garantía constitucional de juez natural. En cada proceso tiene sus principios también, ¿ves? Claro. Eso sería prórroga, competencia. ¿Cuándo se desplaza la competencia? Cuando el juez también, uno de estos casos, el fuero de atracción. Otro es cuando el juez no es competente en razón de la materia o del grado del territorio. Ahí aparecen las competencias de provincia, ordinarias y nación, creo que me pusiste vos. Sí, Competencias... federales. ¿Cómo? Sí, sí, ordinarias y federales. Bueno, en principio la regla es que cada provincia debe administrar justicia por mandato constitucional porque no delegaron esa facultad a nación, salvo en que estén en juego intereses federales, como la defensa, el dinero, emisión de moneda, todo lo que esté relacionado o afectado del interés jurídico o el bien jurídico, el afectado sea el federal, aparece la justicia de excepción que se llama, que es la justicia federal.
El principio, Pero te corto un ratito para preguntarte, pero en el federal solamente es en razón de la persona, ¿no es cierto? Eso es lo que yo había leído, pero no sé si es así. no, en el federal también se pueden dar las mismas circunstancias que en la provincia. Puede ser en razón de la persona, que sea un diputado nacional en ejercicio de sus funciones, que lo maten, va a investigar ese homicidio la justicia federal. Ahora, la federal puede ser en cuestión del territorio. Si un vecino tiene un conflicto, un vecino de Formosa tiene un conflicto con un vecino del Chaco, va a intervenir la justicia federal. También puede ser, siempre que esté comprometido el bien jurídico del Estado federal, va a intervenir la justicia federal. No Claro, sí, solamente por la persona, sino puede ser por el territorio también y por el bien también. claro. Pero en el caso de la prórroga solamente se puede prorrogar en razón de la persona, ¿sería o no? ¿O de cualquiera de esos No, casos? no, también porque imagínate en el territorio haya ocurrido un hecho, un territorio, un hecho delictivo en Formosa. Pongamos que secuestra a la policía, secuestra estupefacientes, supongamos. Por la Claro, ley provincial, si no supera en principio, investiga la justicia ordinaria y juzga la claro, justicia ordinaria sí, sí. actualmente. Pero ¿qué pasa? En ese proceso de investigación aparecen, supongamos, un acopio de armas o cantidades mayores de sustancia, eso automáticamente se va a prorrogar la competencia y la va a tener la federal, la justicia federal. ¿Por Ah, qué? claro, Porque si el juez, ese juez que sigue interviniendo, sigue investigando su delito, es un juez incompetente porque claro, viola el principio del juez natural. Y claro, un sí, juez sí. que dicta resoluciones contrarias a derecho es un delito, el delito de prevaricato. Entonces, un juez cuando se da cuenta de eso, automáticamente, difícilmente diga, no, va a seguir investigando y automáticamente se va a declarar incompetente. Claro, sí, Más sí. allá de que las partes también tienen institutos jurídicos como la declinatoria, ¿viste? Que es cuando le piden que él decline de la Sí, sí, competencia. sí. Sí, sí. Bueno, y después, el otro tema eran los elementos. Causa de la pretensión, cómo se inicia en el proceso penal. Y en el proceso penal, en la mayoría de los delitos, se inicia de oficio, es decir, que cuando el órgano público, que puede ser la policía, puede ser el fiscal, puede ser el juez, tienen noticia de un hecho delictivo o de un hecho presuntamente delictivo, o que se conoce también como noticia criminis, debe investigar, salvo los delitos que necesitan que se denuncie, que son dependientes de instancia privada. Son de acción pública, pero dependen de una instancia privada, que es en el caso de abuso sexual, pero cuando sea una persona mayor de, una persona que tiene que tener 18 años. Si es menor, ya es de oficio. Eso se cambió en el 2017, se sancionó una ley en donde ya se pasó a ser de oficio. Las calumnias e injurias, por ejemplo, no son de acción pública ni de acción pública dependiente de instancia privada. Son netamente de instancia privada. Por lo tanto, la calumnia e injuria, el Estado no se puede meter a juzgar o a sancionar ese tipo de hechos si la parte no le pide. Si Miriam me injuria o me calumnia a mí, yo tengo que ir al órgano jurisdiccional, presentarme con una formalidad, una denuncia formal, técnico-jurídica, y decirle al Estado, señor Estado, yo quiero que le sancione a Miriam porque me injurió o me calumnió. Diferente es si Miriam me pega en la vía pública, ya el Estado debe intervenir porque está en juego el orden público. Acuérdense de esto, siempre que esté en juego el orden público, el Estado se va a meter o se debe meter a dirimir ese conflicto. Bueno, Claro. entonces, para armar la idea, en penal se hace ante la policía, se puede hacer la denuncia de los delitos. ¿Esa es tu casa? Sí, es mi casa. Yo lo que voy a hacer, me voy a tener que desconectar porque si no ustedes no van a poder seguir. Lo que voy a hacer No, de último es que
porque no sé si le molesta el ruido. No pasa nada. Poné mudo tu micrófono, Joa. Bueno, dale, perfecto. Cuando querés, no, y cuando querés preguntar, lo sacás, lo desmuteás. Bueno, entonces, Miriam, en materia penal, entonces, el poder de acción, de eso estamos hablando, ¿cierto? Sí. Bueno, el poder de acción en materia penal, ese hecho presuntamente delictivo o esa acción típica, antijurídica y culpable, se debe dar a conocer los delitos que son de pendiente instancia privada y en lo de acción privada por instancia de parte. Ahora, en los demás delitos no. El Estado ya toma conocimiento, puede tomar conocimiento que la policía ande de prevención y vea que ocurrió un hecho delictivo o que la persona, el damnificado, la víctima, el afectado, se apersone y diga, yo quiero hacer una denuncia o noticiar un hecho. O que vaya al juzgado, el juez le debe recibir, o que vaya a la fiscalía. O cualquier institución pública, por ejemplo, Gendarmería, Policía Federal, puede ir a todo, tranquilamente. En la práctica no se da, pero sí puede ir a denunciarlo. Si está involucrado, imagínate un personal policial, se va y denuncia en Gendarmería o en otro, o se va al juzgado, o se va a fiscalía. En la parte civil, ya, como dijimos, el proceso civil se rige por un proceso en donde el juez es un mero espectador. La parte es la que debe presentar la demanda, la parte actora, con todos los requisitos y los presupuestos procesales que exige, que es la competencia, la capacidad y los requisitos de forma que exige para la presentación de la demanda. Y no solo debe promover la acción, sino que debe mantener la instancia, debe llevarlo adelante al proceso. No solamente como en el proceso penal, el damnificado da noticia al órgano jurisdiccional o al Estado, a la policía, de que ocurrió un hecho delictivo y automáticamente el Estado se encarga de investigar. En el proceso civil no. La persona afectada le pide al juez esto por medio de la demanda y además debe mantenerlo. Mantenerlo es producir las pruebas, llevarlo adelante al proceso y eso se resume en un impulso procesal de parte. Claro. Ese sería que es el poder de acción, a diferencia del poder de excepción, que es todo lo contrario. El poder de excepción viene a ser el demandado cuando trata de eludir la acción del actor por medio de todas las figuras jurídicas que existen. O sea, no puedo ir a eludir la acción del actor inventando cosas que no existen en el mundo jurídico. Debo contestar la demanda, plantear las excepciones, reconvenir, allanarme, todo con esas defensas técnicas que cada proceso admite ese tipo de defensa. No todos los procesos son iguales. Entonces, eso sería lo de causa de la pretensión, porque yo tengo causa de la pretensión. Sí, ¿tenés para leer algo ahí? Así ordenamos La pretensión, la idea. se configura como una afirmación que realiza un sujeto que expone lo que quiere. Desde otro ángulo, Palacio concibe a la pretensión como el objeto del proceso y señala que no se debe confundir el término pretensión con acción y tampoco con demanda, porque esta última es un medio procesal para promover el proceso, bien llamado acto inicial. Conclusión: la pretensión es la voluntad jurídica o la expresión de un querer con sentido vinculante. Bueno, no sé, yo... ¿Eso nomás tenemos? Si tenés más amplio. ¿En qué unidad era eso, la 3? La unidad 3, sí. No, yo no tengo nada de eso, che, no estoy encontrando. Pusimos la causa de la pretensión, que era para diferenciar, que acá dice
No confundir la pretensión Sí, con la acción. no, yo tengo, sí, acá está en la parte de causa, yo lo único que tengo es que se vincula con el fundamento legal de la petición, que debe coincidir con el de la relación afirmada. Eso es todo lo que yo tengo de causa. Ah, bueno, ahí hace relación entonces que la pretensión, que no se confunda con el poder de acción, porque justamente el poder de acción es el medio que te va a llevar a vos a iniciar esa pretensión. Una vez que vos hiciste valer esa acción, te presentaste, esa demanda debe estar amparada o debe estar apoyada en, en cosas técnicas jurídicas. ¿Se entiende? Si yo voy a ir a pedir alimentos a favor de mis hijos menores, a mi ex cónyuge o a mi ex esposa, yo tengo el poder de acción, presento la demanda, pero debo formularla con la pretensión jurídica, ampararme en una pretensión jurídica. ¿Cuál es esa pretensión jurídica en este caso? Que el artículo 657 del Código Civil dice que los padres se deben alimento a su hijo. ¿Se entiende? Sí. Es muy fino, pero la pretensión debe estar apoyado de un sustento legal, sería, de algo técnico jurídico. Y Claro, no como hay que que... tiene que estar fundamentado en el derecho, sería. Claro, yo puedo ir a pedir algo al juez. Yo mañana voy, presento una demanda, ejerzo mi poder de acción. Pero seguramente si no lo sustento con la pretensión jurídica, me lo va a rechazar, porque si no existe eso en una norma, no lo obliga a las partes a que cumpla eso, no va a poder condenarlo el juez. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los ciudadanos no estamos obligados a hacer lo que la ley nos dice. O Claro, sea, sí, si la ley no manda, no podemos hacer algo. claro. Salvo que excepciones que sí, que se pueden llegar a manifestar. En materia penal, por ejemplo, la fuente del derecho es la ley. El juez, nadie no puede, no puede crear Claro. situaciones jurídicas. Ahora, en materia civil, por ahí sí se puede hacer analogía. Claro, sí, sí. Bueno, para cerrar la idea, entonces, la pretensión está relacionado con el sustento jurídico. ¿Se entiende un poquito, Miriam, ahí? Sí, sí, sí. Sí, yo entiendo. Yo ejerzo mi poder de acción porque el poder de acción lo voy a ejercer en virtud de las garantías constitucionales e internacionales. ¿Cuál es esa garantía? Que toda persona debe tener acceso a la justicia y debe ser escuchado ante un pedido de alguien. Yo puedo ir a pedir al juez tal cosa. Quiero que le condene a Miriam a tal cosa. Pero para eso yo debo fundar también. ¿Cómo lo fundo? Por esa pretensión. Tiene que tener un sustento jurídico. Si no, no va a prosperar, o sea, va a avanzar el proceso, pero no va a avanzar a mi favor. Claro. Bueno, esto entonces sería todo el tema de los elementos, la causa de la pretensión y bueno, y cómo se inicia en el proceso penal. Ahora, la otra pregunta era sobre la reconvención. Y la reconvención viene a ser como una contrademanda. Sería que es contrademandar. Es una figura también, un instituto jurídico que nace y está relacionado con el principio de economía procesal y un poquito de celeridad procesal. ¿Por qué? Porque cuando vos reconvenís, vos contrademandás, es decir, que vos venís a contestar la demanda y reconvenís y decís yo tengo mejor derecho que vos, por estos fundamentos. Para evitar entonces que ese proceso termine ahí y después yo venga o pierda la posibilidad de ejercer ese mejor derecho que yo tengo, se inventa esta figura de la reconvención. El ejemplo es, acá pongamos los tres, es Joana. ¿Joana te llaman, cierto? Sí, sí. Joana vive en esa casa hace 22 años. Ingresó un día a vivir, 22 años, nadie le pidió la casa, bueno. Yo mañana le llega una demanda a ella, una acción reivindicatoria, donde yo quiero recuperar ese inmueble porque en el registro de la propiedad está mi nombre ese inmueble. Con ese dominio catastral, ese registro, está mi nombre.
Entonces ella va y le ve a Miriam como su abogada y le dice, ¿qué podemos hacer, Miriam? Y bueno, ¿vos hace cuánto que estás ahí? Estoy hace 22 años, listo. Informe ininterrumpida, sí. ¿Nadie te pidió nunca la casa? No, nunca. ¿Pagaste todos los impuestos? Sí, está todo. Listo, vamos a pedir una prescripción 20 años. Vos vas a contestar la demanda y reconvenís por prescripción 20 años. Es decir, que vos tenés un mejor derecho que yo. Yo perdí ese inmueble porque la ley dice que si 20 años yo no reclamo, yo pierdo, prescribe ese dominio. Entonces, ahí ella lo va a poder hacer valer ese mejor derecho por medio de la reconvención. Claro. ¿Se entiende? Porque si ella no reconviene, ella pierde ahí, o sea, ella va a perder el juicio. No va a poder después presentarse e iniciar una Claro. acción Contestación, prescriptiva. en la ¿Cómo? contestación siempre se presenta la reconvención, en la contestación de la demanda. Solamente. Claro, por eso cuando te corre el traslado de la demanda va a decir que tenés 10 días para contestar la demanda, reconvenir, te va a decir, ¿viste? Si no lo hago en ese momento, en la contestación, después ya no lo puedo pedir. No, esa es la única oportunidad que tenemos. Sí. Por eso es una figura que aparece en la evolución del derecho. Antes que surja todo esto, se encontraban las partes en un proceso, los tribunales se encontraban con que, ¿cómo hacemos cuando vos crees algo y el otro tiene mejor derecho que vos? ¿Entendés? Entonces aparece la reconvención. Y esto se da en todos los procesos, se puede dar en familia. Supongamos que mañana me llega una demanda por alimentos de mi esposa a mí, por mi hija. Y yo voy y le veo a mi abogado y le digo, pero ¿y cómo me pide alimentos si por mi hijo y si los chicos viven conmigo? ¿Entiendes? Entonces automáticamente ahí podemos reconvenir. Yo le voy a pedir a esos alimentos porque Claro. los chicos están conmigo. Y así se puede dar en todas las ramas, se puede dar este instituto jurídico de la reconvención. Básicamente es contrademandar porque el sujeto pasivo, en este caso el demandado, se encuentra en mejores condiciones Claro, jurídicas. es mal llamado contrademanda. Lo tendríamos que decir de eso cuando estamos rindiendo. ¿Cómo? Que es mal llamado la contrademanda. Y sí, pero algunos doctrinarios les llaman contrademandar, ¿viste? ¿Y por qué les llaman contrademandar? Porque la reconvención no es lo mismo que la contestación. La reconvención exige mayor tecnicismo en el sentido de que vos tenés que presentar todos los requisitos de una demanda. ¿Entendés? Sí. Es como que vos estás demandando, es como que vos iniciás una acción. Sí. Si en el caso de la prescripción 20 añal que estábamos hablando, si vos reconvenís por una prescripción 20 añal, tenés que presentar todos los requisitos que tenés que presentar como para iniciar una prescripción 20 añal. El informe dominial, las tasas, El pago de impuestos, el pago de impuestos, las boletas de luz, de agua, de cable, de todos esos 20 años. ¿Entendés? Por eso es contrademanda, porque es lo mismo que una demanda, nada más que se da en el poder de excepción, no en el poder de acción. Claro. La otra pregunta es sujetos y partes del proceso penal. Y los sujetos, ahí tenés los sujetos procesales, tenés los sujetos esenciales o necesarios, creo que lo van a tener, o no esenciales y no necesarios, algo así. En el proceso penal sí o sí, como nosotros tenemos un derecho penal de acto, en el proceso penal los sujetos esenciales son el juez, el imputado y el fiscal. Esos son los tres sujetos esenciales, de los cuales si falta alguno de estos, ese proceso no va a poder avanzar y si avanza va a ser nulo, va a ser nulo de nulidad absoluta. Porque imagínense que no esté el fiscal que acuse, el fiscal tutela los bienes jurídicos
de las personas, en general, y él el que va a decir, acá hay delito, yo pido 2 años, yo pido 4 años. Él representa a la comunidad o a la sociedad. El Claro. juez es un órgano imparcial en donde él va a decidir sobre el proceso, va a controlar el proceso, que ese proceso se sustancie en forma correcta, legal, respetándose las garantías constitucionales, y va a evaluar la comunicación que hace el defensor y el fiscal. Comunicación entendiéndole a los requerimientos que va a hacer el imputado, le va a decir, mire, yo tengo una prueba que ese día que me acusan, yo estuve en Ushuaia tomando un helado. Acá tengo el ticket, usted controle, fíjese, yo tengo el boleto de avión. Y el fiscal le va a decir, mire, este sujeto cometió este hecho, solicitar esas pruebas, cuando llegue el debate va a pedir la condena. Entonces, esos son los 3 sujetos esenciales que no pueden faltar. Y en el Después, caso del proceso penal, los eventuales, porque esa era la duda que teníamos nosotras en realidad, de los eventuales eran. y los eventuales pueden estar o no, y no van a optar u obstaculizar el proceso. Un testigo, un perito, esos son sujetos eventuales que pueden estar o no, pero no Claro. son esenciales, digo. ¿Por qué? Claro, yo tengo querellante particular y actor civil. Y ahí tenés 2 figuras mezcladas vos, porque el querellante particular es una cosa que es la persona que va a colaborar con el fiscal. Es decir, yo denuncio un hecho, un robo en mi casa. Yo me puedo constituir como querellante particular cuando se realice ese proceso y decirle, yo tengo estas cámaras, le doy al fiscal para que vea que mi vecino fue el que me robó. Que le cita al otro vecino o al otro para que declare, para que vea si ellos vieron algo. Ese es el querellante particular, la persona que le va a asistir al fiscal, lo va a ayudar para que se llegue a la verdad real del hecho. Y el actor civil, puedo ser yo también, actor civil me dijiste. Sí. Bueno, actor civil ya es cuando yo pido el resarcimiento económico por ese daño que me causó el delito, puede ser en la faz civil o en la faz penal, pero también es otra figura, ¿viste? Tiene fines diferentes. El querellante particular, el fin es llegar a la verdad real del ilícito, y el actor civil es que se le reintegre, económicamente hablando, digo, el daño o el perjuicio que le ocasionó ese acto ilícito. Claro, sí, ahora entiendo. Y estas figuras pueden estar todos en un proceso penal, acuérdate, no es necesariamente que vos tenés que ir a un proceso civil. Yo en un juzgado penal se inicia la investigación del robo que se cometió en mi casa, automáticamente me puedo constituir como querellante particular, tengo un plazo, tengo un formalismo, y también puedo iniciar la acción civil como querellante particular, para no irme a litigar en una justicia civil, en el mismo proceso penal. En el mismo proceso. Claro, en el mismo proceso penal yo me puedo presentar también, hay un momento procesal con las formalidades, con todos los requisitos. Claro, sí. Y en el caso de que, por Cuando ejemplo, se eleva en el caso de que la víctima muera, el querellante particular y el actor civil puede ser la familia también. ¿Se puede constituir, digamos, la familia o no? Claro, sí. En el caso de que el querellante particular supongamos que yo me haya constituido como querellante particular, pueden seguir esa figura mis herederos. Ah, ok. Ahora, diferente es, si yo no me constituí como querellante particular, los herederos ya no van a tener esa posibilidad, porque Claro, viene a ser pero como una suerte de testamento. O sea, si yo tenía, mi voluntad era constituirme en querellante particular, y lo hice, y interín muero por alguna causa, mis herederos pueden hacer cumplir ese último acto de voluntad mío. claro, pero por ejemplo, en el caso de que la persona, por ejemplo, sea la víctima, o sea, poner en un asalto a mi casa, muero yo, me matan a mí, mi familia, ¿se puede constituir así o no?
Sí, sí, ahí sí, porque tiene conexidad. Claro, Sí, sí. entiendo. Sí, sí. El ejemplo que vos das es más en la parte civil, sería. No, en la parte civil no aparece el querellante particular, no existe, porque en la parte civil tenés juez, actor y demandado. Y con el tema de los herederos, eso, o no, se le dice querellante ahí, no, no sería. No, en el proceso civil, si te va a derecho sucesorio, Sí, se le llaman causante al que fallece sí. y pretenso herederos o heredero a lo otro, heredero forzoso, salvo que haya testamento, porque en el derecho sucesorio lo que prevalece es el testamento. Ahora, cuando no hay testamento, aparece la ley para decir, bueno, a vos te toca esto y lo otro, pero lo que prevalece es el testamento. Ahí me está figurando, la reunión se va a cortar en 6 minutos. Yo estoy grabando. Dice que me quedan unas preguntas para terminar. No sé si corto ahora para guardar o cómo puedo hacer. Bueno, bueno, guárdalo. Digo, yo no sé, para ver un poco. Y así empezamos con el otro tema. A ver. Dale, dale.